la semana pasada una amable radioescucha manifestó su interés por conocer esto de la diferencia entre alma y cuerpo, aunque en el lenguaje... Alma y espíritu, perdón. En el lenguaje de todos los días lo usamos como sinónimo y es una sinonimia válida, sabiendo que no hay una coincidencia perfecta jamás entre sinónimos. Mira, tengo muy presente a José Vasconcelos, que platica de reuniones donde participaba. Reuniones nocturnas, verdaderas tertulias, donde gente como Enrique Sureña, como Alfonso Reyes, como Antonio Caso, como el hermano de Antonio Caso, Alfonso Caso, por supuesto el mismo Vasconcelos, se reunían a estudiar ciertas obras, principalmente las de Platón, los diálogos de Platón. Ya lo he dicho, José Vasconcelos, él clasifica, dice, todos los libros son instructivos. De alguna manera te enriquecen con los conocimientos y los valores de los cuales te participan. Pero hay una manera de clasificar los libros que uno puede leer sentado y libros que te obligan a ponerte en pie. Los libros que te obligan a ponerte en pie, no de pie, bueno, eso ya es purismo, son aquellos que te inflaman el corazón, modifican tu perspectiva, te dan otra mirada, te estremecen, te conmueven. Entre ellos están los diálogos de Platón, como los evangelios de Mateo, los Vedas, el Bhagavad Gita, y él agrega, aunque no son libros, las sinfonías de Beethoven, perdón. Eso lo decía José Vasconcelos, los libros que uno tiene que leer en pie o de pie. Por Platón, que es un filósofo importantísimo en la historia de la humanidad, a grado tal que ha habido estudiosos que dicen que toda la filosofía occidental no es más que una serie de comentarios y de notas al trabajo platónico. Hemos concebido que hay una oposición, que están en relación antitética, el alma y el cuerpo. Frase de Platón, el cuerpo es la cárcel del alma. Frase de Platón sacada de las leyes, mientras tengamos el cuerpo y esté nuestra alma mezclada con semejante mal, jamás alcanzaremos de manera suficiente lo que anhelamos. El cuerpo nos participa de un sinfín de preocupaciones. Lo que nos procura el cuerpo por culpa de su necesaria alimentación y necesidades. Si nos ataca alguna enfermedad, nos impide la caza de la verdad, nos llena de amores, de deseos, de temores, de imágenes de todas clases, de un montón de naderías, de tal manera que como se dice, por culpa suya, culpa del cuerpo, no podemos tener un pensamiento sensato. Cuando el cristianismo empezó a difundirse y entró a zonas de cultura griega, no solamente Grecia, sino el influjo de Grecia se experimentaba, y el platonismo y en menor medida el estoicismo, pues entran en contacto con el cristianismo. Tertuliano de Cartago, por ejemplo, dice, hay que tener cuidado, los caminos de Jerusalén no pasan por Atenas, entiéndase, el evangelio es diferente a la filosofía pagana, pero con el paso del tiempo, pensadores cristianos se dieron cuenta que la filosofía griega, y en particular la platónica, era muy útil. Y en el primer milenio del cristianismo hubo un predominio en la filosofía usada por los cristianos de ideas platónicas. Esto cambiará con Alberto Magno y sobre todo con Tomás de Aquino, que incorporan más al pensamiento aristotélico, al grado tal que ellos dicen que los estudiosos de Alberto Magno y Tomás de Aquino dicen que Tomás de Aquino sobre todo evangelizó a Aristóteles y lo puso a trabajar en defensa del cristianismo. Bueno, a lo que voy, estimado Juan, el desprecio a la carne, el desprecio al cuerpo es propio de Platón y es propio de Plotino.
Porfirio, Plotino fue un pensador basado en Platón, pero muy dado a la ascética y al misticismo. Y cuando Porfirio platica, escribe la vida de su maestro Plotino, al que tanto admiraba y que veneraba, dice, era un ser que se avergonzaba de tener un cuerpo. En el cristianismo en general, el catolicismo en particular, se ha sentido mucho este desprecio a la carne. Hubo un catecismo muy usado en España, el catecismo de Gaspar Astete, que hacía que la gente memorizara que el alma tiene 3 enemigos, el demonio, la carne y el mundo. Pero decía, el peor de los enemigos es la carne, porque por un esfuerzo podemos expulsar al demonio y podemos aislarnos del mundo, pero la carne mientras vivamos la seguimos teniendo y nos inclina al mal. Esto se nota todavía, este influjo platónico y plotinista en el cristianismo. Si tú revisas las Sagradas Escrituras, por ejemplo, el apóstol Pablo, al que antes se creía que había escrito 14 epístolas, hoy se dice que son 9 o 10 cuando mucho, pero las otras epístolas que se le atribuyen tradicionalmente ciertamente reflejan sus ideas, sus enseñanzas, donde habla explícitamente de 3 partes. Dice, tenemos que estar preparados para cuando venga el Señor en nuestra alma, espíritu y cuerpo. Alma, espíritu y cuerpo. Lo separa. Ahí voy. No es separación, no es escisión, no es fragmentación. No son 2 partes, como habla Platón. No son en este caso 3 partes. Platón habla de 2. El judaísmo y luego el cristianismo, que abreva del judaísmo. Antropológicamente sabemos que es un derivado del judaísmo. Siempre habla del ser íntegro, del ser humano completo. No son 3 partes. Mira, las palabras en hebreo que se utilizan para la carne, para el cuerpo, es estrictamente basar. Para lo que más tarde se llamaría alma, es nefesh. Y para el espíritu, es ruah. No son partes. De hecho, basar significa garganta, y en el entendido de que expresa la voz, y la voz es una manifestación de la personalidad. Por eso hay teólogos importantes que dicen que el alma es la personalidad, los anhelos, los deseos, las características individuales, pero no es propiamente el espíritu. El espíritu es esa parte divina, dice González Faust, lo divinamente fuerte que hay en el hombre. Es lo divinamente fuerte que hay en el hombre. Ahora, dentro del mismo cristianismo, el teólogo más influyente de la historia es Tomás de Aquino, de la orden de los predicadores, los dominicos. Perdón que yo lo diga, yo amo a los jesuitas y respeto mucho a los benedictinos y a los franciscanos, pero históricamente los grandes teólogos de la Iglesia Católica son los dominicos. Bueno, Tomás de Aquino, por ejemplo, dice, no se debe concebir el alma separada del cuerpo, y no se puede entender el cuerpo sin el alma. Son conceptos correlativos. Así como en Aristóteles está la materia y la forma, así debemos entender el alma y el cuerpo. Son conceptos correlativos. Si tú revisas las Sagradas Escrituras, en el Nuevo Testamento, que es la base del cristianismo en general, los 27 libros del Nuevo Testamento, solamente hay un pasaje que habla de salvación de almas. Y se le atribuye, los estudiosos dicen que ciertamente refleja sus ideas, pero no lo escribió él. Se cree incluso que era ágrafo o iletrado, analfabeto. Pedro, la primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 19,
él habla de que tenemos la finalidad de salvar el alma, pero los teólogos dicen sí, pero habla de un alma encarnada. Por eso, perdón que me esté centrando en una institución como la Iglesia Católica, a partir del Concilio Vaticano II se hicieron esfuerzos denodados por hablar de la salvación del ser humano integral, el hombre completo. Es la perspectiva holística. Hay un documento hermoso, Gozos y Esperanzas, Gaudem et Spes, donde dice que hay que salvar al ser humano completo, al ser humano íntegro. Esto de la salvación de las almas, que se divulgó durante siglos, muchas veces implicaba dejar el trabajo por la gente para el más allá y para el entonces. Y no, es urgente, es prioritario atender las necesidades de las personas de inmediato. La plenitud será posterior, ciertamente, pero el trabajo debe ser inmediato. Mira, en la Biblia, por ejemplo, en Proverbios habla de que los riñones se ponen felices o que los riñones nos instruyen. En Salmos 16:7 se habla del hambre del alma o de la sed del alma, palabras que se atribuyen a Cristo. En Lucas 12:19, un personaje que acumula una gran riqueza dice: alma, ya puedes descansar, come, bebe, banquetea. No hay separación entre alma y cuerpo, y menos entre espíritu, alma y cuerpo. Entonces, el maravilloso Platón, que ciertamente hay que leer, los diálogos platónicos son donde más se manifiesta esta separación de alma y cuerpo, y un franco desprecio al cuerpo. Mira, si nos vamos a Oriente, hay una frase paradójica, aparentemente contradictoria. Brahma es Atman. ¿Qué es Atman? ¿Te acuerdas que Rabindranath Tagore, premio Nobel de Literatura, llamó a Mohammad Karamchand Gandhi el alma grande? Así lo traducimos, pero es una mala traducción. Mahatma. Es que Atma no es alma. Es la integridad del ser humano. Y Brahma, que en la concepción hindú, en la religión brahmánica, es el principal de los dioses, es la síntesis suprema del espíritu divino. Se habla de una Trimurti, pero el hinduismo, sin exagerar, tiene millares de dioses. Entonces, se habla siempre de Brahma, Vishnu, Shiva, Dios creador, Dios constructor, Dios destructor. Pero el Atma, el espíritu, es lo que te contacta con Brahma. Brahma es Atman, Atman es Brahma. Una concepción, si tú quieres, monista, panteísta, pero que también impide separar tajantemente lo propio manifiesto que se expresa en la vida diaria con lo divino o con lo espiritual. Pero entonces las filosofías orientales hablan únicamente del alma y no hablan del espíritu, ¿o hablan de los dos? Bueno, no se puede hablar de manera genérica, colectiva y menos tajante de las filosofías orientales. Mira, por ejemplo, el budismo original, contradicción, es una religión atea. Siddhartha Gautama, el Sakyamuni, no hablaba de dioses. Es una filosofía vital y es una psicología práctica. Lo importante es liberar del sufrimiento a través de matar el ego y sus apegos. Entonces, hay dentro de las religiones brahmánicas, que hay muchas corrientes, escuelas, tendencias, se habla mucho del Atman, pero no se habla de lo que entendemos por alma. Por eso te digo que es una mala traducción decir alma grande cuando nos referimos a Mahatma Gandhi. Mahatma.
Maha es grande, como Mahabharata, la gran epopeya de la India, que es mucho más grande, varias veces más grande que la Ilíada y la Odisea juntas. Entonces, no es una traducción literal. Se insiste mucho que lo sagrado es inefable y que todo lenguaje se queda corto al expresar las realidades del espíritu. Lo único que ya termino con esto es que la fragmentación, la escisión y más aún la oposición entre partes no es propia del genuino cristianismo ni del judaísmo. La señora Salazar se comunica, dice, ahora que están hablando de cuerpo, alma y espíritu, Nicodemo le preguntó a Jesús que cómo podría volver a nacer y le contestó que solo en espíritu, y a los apóstoles les dijo que el espíritu siempre está preso y la carne es débil. A ver, es que es la mala traducción. Hay que tener mucho, pero mucho cuidado con las traducciones. El mismo apóstol Pablo, estábamos en clase de teología, habla de la resurrección. El cristianismo en general, el catolicismo en particular, no habla nada más del alma de Juan. No habla de resurrección de la carne. La resurrección de la carne. Va a ser otro cuerpo superior. Antes era un cuerpo corrupto, precario, tendiente a la decadencia. Será un cuerpo cualitativamente distinto, pero no nada más es tu alma. Se habla incluso de la creación entera. Por ejemplo, la creación entera gime con dolores de parto y la creación espera ser redimida y traída a la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Teilhard de Chardin se metió en problemas porque llegó a extrapolaciones pues muy distintas y hasta distantes de la teología tradicional, pero se habla no nada más de la parte alma, sino del cuerpo, y se valora la materia. La palabra madera es el metaplasmo de materia, y materia viene de madre. Por eso en Oriente se habla mucho de que el cielo es nuestro padre y la tierra es nuestra madre. Y hay místicos cristianos en general y católicos en particular que en el momento de mayor exaltación hablan de su madre Dios. No se refieren a la Virgen, se refieren a Dios. Dios tiene una dimensión femenina, maternal. No tiene sexo, por cuestiones culturales lo vemos como un padre, pero la ternura, la gentileza, la amabilidad, la afabilidad, el darse, la oblación, el cariño, todo esto nosotros lo atribuimos más a la mujer, más a lo femenino que a lo divino. Francisco de Asís llegó a decir mi madre Dios. Profesor, ¿no será que pensamos que como el cuerpo muere y se supone que el espíritu no, el cuerpo es despreciable y el espíritu no? La decadencia, la obsolescencia, la precariedad, la corrupción, pero insisto, se habla de cuerpo se reconstituye y ya en una naturaleza superior. Sí, pero hay mucho de eso. Acuérdense lo que decía Agustín. De hecho, así empezó Agustín después de leer el Hortensio de Marco Tulio Cicerón. La tierra se torna árida, las plantas se marchitan, las mismas piedras se pulverizan, los metales se oxidan, los animales, igual que las personas, enferman, mueren o son matados. Todo está destinado a sucumbir. Claro. Tiene que haber algo superior. Pero esa superioridad implica redención de lo que tanto desprecian. Pero esto de la resurrección de la carne es hasta cierto punto metafórico, ¿no? Porque mucho se habló en su momento de que la religión católica prohibía la incineración, porque entonces ¿cómo iban a resucitar las cenizas? Sí, insisto, depende de las traducciones y las concepciones. ¿No? Claro. Y antes hablábamos de cambios en las expresiones litúrgicas. Todavía en algunas partes se usa. En el miércoles de ceniza te aplican la cruz de ceniza, y antes se decía polvo eres y en polvo te convertirás, que es una frase bíblica. Y ahora, ¿qué es lo que más se estila? No me acuerdo.
Creo en el Evangelio, te dicen algo así, sí, ¿no? Conviértete y cree en el Evangelio o algo semejante. Sí. Antes hablábamos para salvar mi alma, ahora hablamos para sanarme o para salvarme. Sí. Bueno, antes de que despidamos esta sección, porque ya estamos sobre el tiempo, buenos días para todos los colaboradores de Contexto. Es una pregunta al profesor. ¿Es correcto corregir a una persona cuando está leyendo y se equivoca al leer? Cuando todos estamos leyendo el mismo artículo. En lo personal, a mí no me gusta corregir al lector. Saludos. Jesús Gómez y feliz fin de semana. Que la corrección gramatical y hasta semántica no sea más importante que la corrección de las buenas maneras. O sea, si es mi alumno, si es una clase, si estamos en confianza, la corrección procede, pero nunca a otro adulto en una situación formal, hacer ver los errores ajenos. Todos los cometemos, ¿quién no? Me acuerdo a Rigo Cohen Anitúa, Felipe San José, Ernesto de la Peña, que daban micrófonos de oro a los locutores que cometían errores al hablar. Muchas veces les daban a ellos mismos micrófonos porque ellos, que eran filólogos, lingüistas, amantes del idioma, gente cultísima, cometían errores un día sí y otro también. Todos cometemos errores. Pues nada más no se equivoca el que no hace, ¿no? El que no habla. Bien. Al mejor cazador se le va la liebre. Siempre. Toño, un punto de contacto. Antonio Álvarez Mestre @hotmail.com. Gracias.